Muy buenas, que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy René González, tu hermano y amigo, ministro de un nuevo pacto. Y hoy estaremos compartiendo con todos ustedes una reflexión acerca de conforme al corazón de Dios. Vamos a estar buscando en Primera de Samuel capítulo 13 y vamos a leer del versículo 13 al 14. En esto Samuel dijo a Saúl: has obrado tontamente, no has guardado el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te mandó, porque si lo hubieras guardado, Jehová hubiera hecho firme tu reino sobre Israel hasta el tiempo indefinido. Y ahora tu reino no durará. Jehová ciertamente se hallará un hombre agradable a su corazón, y Jehová lo comisionará como caudillo sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que Jehová te mandó. Hemos escuchado muchas veces la frase que David fue un varón conforme al corazón de Dios, y para muchos esta solo aplica a él, pero quizá no nos hemos detenido a buscar las razones por las que el mismo Dios da este testimonio de David. Estando todavía en el anonimato, un siervo del rey Saúl lo califica como el apropiado para liberarlo del espíritu que lo atormentaba, porque vio estas cualidades en él: sabe tocar, es valiente, es vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. El apóstol Pablo, mucho tiempo después, cuando se dirigía a los presentes en la sinagoga de Antioquía un día de reposo, fue quien dijo que el Dios de este pueblo de Israel levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahí está la clave. David era un varón conforme al corazón de Dios, porque él hacía lo que Dios quería. Pero ¿qué significa entonces hacer lo que Dios quiere? Significa ser obediente. La vida de David constituye un fascinante estudio de personaje. La suya es una de esas grandes historias de la pobreza a la riqueza. David comenzó siendo un niño pastor y terminó como rey. Se convirtió en un gran guerrero y consolidó a la pequeña nación de Israel en un reino poderoso que gobernó gran parte del Medio Oriente durante el siglo V a.C. Pero con todos sus logros, el mayor reclamo de David a la fama, por así decirlo, es el epitafio de Dios: he encontrado a David, un hombre conforme a mi corazón. ¿Será posible que en nuestros tiempos podamos lograr lo que alcanzó David? ¿O será que este testimonio solo se podrá decir de él? ¿Podrá uno de nosotros ser llamado un varón o una mujer conforme al corazón de Dios? Claro que sí. Estamos persuadidos de que Dios no hace acepción de personas, de que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Si Dios pudo en aquel tiempo encontrar en David una tierra fértil para lograr que él hiciera lo que Dios quería con todas sus limitaciones, quizás complejos, debilidades, entonces nosotros también podremos. Esto, amigo mío, es la gracia de Dios, donde nos ha tocado vivir la dispensación del misterio escondido desde antes de la fundación del mundo y revelado a nosotros en estos días. No puede haber otra explicación por sus acciones. David no merecía las bendiciones de Dios, pero en su corazón tenía el deseo correcto, un anhelo de seguir y agradar a Dios. Esto se llama gracia. Esto me lleva a una pregunta importante, una que pueda conducir a una cantidad de significado, propósito y satisfacción en su vida. ¿Usted
¿Quieres ser un hombre conforme al corazón de Dios? O dicho de otra manera, el deseo de su corazón es seguir a Dios. Puede pensar que eso es poco realista porque tiene la tendencia de dar 3 pasos hacia adelante y luego 2 pasos hacia atrás en su caminar espiritual con Dios. Puede imaginarse que ser un hombre conforme al corazón de Dios es una meta demasiado elevada. Puede concluir que no es posible debido a algunas de sus acciones pasadas. Pero tú y yo nunca debemos olvidar una cosa. Dios miró el corazón de David y es ahí donde Dios también va a mirar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cuando se trata de llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios, podemos contar con la gracia de Dios y una gracia que nos capacita y fortalece en todo momento. Solo queremos destacar 4 cualidades del corazón que agrada a Dios, que hace lo que Él quiere, que es obediente a su palabra. Siempre que se menciona al rey David, mi mente evoca la imagen del adolescente que, confiando en la fuerza de Jehová, usó una honda para matar al gigante Goliat de una pedrada. Después fue a la guerra, ganó muchas batallas e hizo muchas hazañas, pero sin embargo también está registrado en la Biblia que cuando David se convirtió en rey de Israel, hizo matar a Urías y luego tomó a su esposa Betsabé. Por tanto, el carácter justo de Dios cayó sobre David y a través del profeta Natán, Dios le habló diciendo: ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Urías para que sea tu mujer. El rey David había pecado y Dios lo había castigado. Entonces, ¿por qué alabó Dios después a David y dijo que era un hombre conforme a su corazón? Me sentí muy desconcertado por esto. Solo a través de la comunicación con mis hermanos y hermanas llegué a entender que cuando Dios dijo que el rey David era un hombre conforme a su corazón, quiso decir que la esencia de David estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Aunque David había cometido una transgresión impulsiva, era capaz de arrepentirse de una forma verdadera, así como nosotros somos capaces de arrepentirnos. Está registrado en la Biblia que después de cometer su pecado, el rey David oró a Dios diciendo: vuelve, oh Jehová, libera mi alma, sálvame por tu misericordia. Eso lo podemos ver en el Salmo capítulo 6, versículo 4. Y todas las naciones inundó de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. El rey David sintió un profundo remordimiento a causa de su pecado y cada día se arrepentía y confesaba y oraba ante Dios y oró para que Dios fuera misericordioso. Estas palabras durante la oración: todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas y riego mi cama, muestran que hasta qué punto se arrepentía y cuánto se odiaba a sí mismo el rey David. También está registrado en la Biblia que el rey David era ya viejo, entrando en días, y lo cubrían de ropa, pero no entraba en calor. Entonces sus siervos le dijeron que se busque para mi señor el rey una joven virgen para que lo atienda al rey y sea quien lo cuide, que ella se acueste con tu rey y entrará en calor el Señor. Se buscó a una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag la sunamita y la trajeron al rey. La joven era muy hermosa, ella cuidaba al rey y le servía, pero el rey no la conoció.
la palabra conoció es que el rey no estuvo con ella. En Primeras de Reyes capítulo 1, versículo 1 al 4, en sus últimos años el rey David no podía dormir bien, así que sus sirvientes se encargaron de que una virgen increíblemente bella ayudara a calentarle la cama, pero el rey David nunca la tocó. Con esto vemos que David se dio cuenta de su propia transgresión y se arrepintió y cambió por completo su vida, de tal modo que nunca volvería a cometer el mismo pecado. David no era un israelita ordinario, era el rey de Israel, poseía tantos estatus como poder a lo largo de toda su vida, pero sin embargo solo cometió ese único acto de relaciones sexuales ilícitas, y siendo quien era, ocupando semejante posición, debió ser extremadamente difícil para él no cometer más transgresiones que aquella que había cometido. Eso demuestra que el rey David tenía un corazón temeroso de Dios. Después de haber sido castigado por Dios, nunca más se atrevió a tratar de cometer una transgresión contra Dios, su palabra, con desprecio o hacer algo que pudiera ofender al carácter de Dios, y mucho menos avergonzar el hombre de Dios. Considerando la actitud del rey David hacia su transgresión y su agrado de arrepentimiento, vemos que sus relaciones sexuales ilícitas con Betsabé fueron una transgresión momentánea. Su esencia, sin embargo, era la de un buen hombre, y desde la antigüedad hasta nuestros días se podría decir que ningún rey ha superado a David. Durante la era de la ley, la obra de Dios en la tierra se hizo para que el hombre acudiera ante él y se le adorara. El rey David era el que más entendía el corazón de Dios y el que más consideraba su voluntad. El deseo de toda la vida del rey David era construir un templo para Jehová, para que el pueblo pudiera acudir ante Dios y adorarle, y así dejara de pecar al adorar a Satanás o a los ídolos. El rey David tenía un corazón que temía y amaba a Dios, era considerado como la voluntad de Dios y capaz de tratar como urgente aquello que Dios consideraba urgente y de pensar igual que como Dios pensaba. También fue capaz de pagar un alto precio y dedicarse al servicio de Dios. De las Escrituras se desprende que el rey David puso todo su corazón y toda su fuerza en disponer todo lo necesario para la construcción del templo, y ofreció toda la riqueza que había acumulado. Y aunque el rey David nunca pudo construir ese templo en vida, insistió a su hijo Salomón a continuar y lograr el sueño que no había podido cumplir durante su vida, y así el templo fue construido a fin. ¿Cómo no iba a estar satisfecho Dios con el rey David, un hombre tan considerado con la voluntad de Dios y que tenía un lugar para Dios en su corazón? Tomemos de ejemplo a un niño muy sensato que ve a sus padres trabajando muy duro y en su corazón piensa: ¿qué puedo hacer para que mis padres aligeren su carga? Con este pensamiento en la cabeza comienza a hacer el niño todo lo que puede. Y cuando sus padres vean que su hijo es capaz de mostrar comprensión y consideración por ellos y que ha tomado la iniciativa de asumir parte de su carga, seguramente se sentirán muy satisfechos de él. De la misma manera, Dios espera que podamos ser considerados hacia su voluntad, emprender su llamado y dedicarnos por completo a su obra. El rey David era una persona de esa manera. El corazón conforme a Dios
tiene autoridad sobre lo que sale de la boca. Existe una dinámica especial entre el corazón y nuestra boca y nuestro hablar. Dice la Escritura en Mateo capítulo 12, versículo 34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón que tiene un buen tesoro guardado en él saca buenas cosas por su boca. Por el contrario, decía Jesús, el hombre malo de mal tesoro saca malas cosas. ¿Cómo puede un corazón lograr guardar un buen tesoro del cual se puedan sacar buenas cosas a través de este pequeño miembro de nuestro cuerpo que se jacta de grandes cosas, que es nuestra lengua? David nos da una clave importante en el Salmo 119, capítulo 11, versículo 13. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Dios desea que nuestro corazón se alimente y se nutra declarando su palabra en todo momento. En Proverbios capítulo 15, versículo 14, la Biblia declara que el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Dice el Salmo 37, versículo 31, que la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. El corazón que atesora la palabra de Dios tiene sometida a la lengua, de manera que de ella solo salga agua dulce. Es necesario pedir al Señor que cada día examine nuestro corazón. Él es el único que puede escudriñarlo hasta lo más profundo, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dejemos que sea el Señor ahora quien examine y pruebe nuestros pensamientos, que vea si hay en ellos camino de perversidad antes de que salgan las palabras que nos purifiquen. Como hisopo, pidamos que Él crea en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros. Y una de las primeras manifestaciones de que hemos pasado de las tinieblas a la luz, de que ahora somos pueblo de Dios y que andamos conforme a su palabra, es que Dios nos da un nuevo corazón conforme a Él, que quita el de piedra que traemos y nos da uno de carne, que siente, que padece. En Ezequiel capítulo 11, versículo 19 al 21, la Biblia dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y le daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea por ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Si nuestro corazón no ha sido ablandado, si seguimos teniendo dificultad para recibir su palabra cuando nos confronta con nuestros errores, y si no podemos ver el dolor ajeno, si parece que los pecados ajenos siempre son mucho más grandes que los nuestros, el proceso de cambio del corazón en nosotros aparentemente no ha sido completado, no ha sido finalizado. No porque Dios no ha cumplido con su palabra, sino porque nosotros no le hemos permitido hacerlo. La palabra clave en estos versos es corazón, pero la Biblia no se refiere a él como un músculo que bombea sangre a todo el cuerpo, sino que lo ubica como el centro del ser, el lugar donde radican las emociones.
pensamientos y es donde surgen las actitudes que luego se manifiestan en nuestro exterior. Así, entonces, el corazón, bíblicamente hablando, es quien regula el comportamiento del ser humano, pues allí en el corazón nace la vida. El corazón, por tanto, debe ser cuidado, entrenado, disciplinado y fortalecido. Los judíos, en un intento de entender a Dios y explicar cómo se relacionaban con sus criaturas, enseñaban de que Jehová también tenía corazón, no físico, y que en este radicaba la voluntad para los hombres, y que solo quienes vivían una vida conforme al corazón de Dios podían acceder a toda clase de bendiciones. Un cristiano conforme al corazón de Dios buscará la sabiduría de otros. Después de todo, ningún hombre es una isla. Por tanto, un cristiano inteligente se rodea de un grupo de consejeros sabios. Sabe que un hombre de Dios solo es tan sabio y capaz como sus consejeros son capaces de ayudarle. Un cristiano tiene tres fuentes de consejo. Primero, la sabiduría, Dios revelada en su palabra, y la Biblia, la sabiduría de buenos hermanos consejeros y la sabiduría del Espíritu Santo mientras busca guía mediante la oración. En las Escrituras con frecuencia se representa a Dios buscando a un hombre de cierto tipo, no hombres, sino a un hombre, no a un grupo, sino a un individuo. Cuando Dios descubre a un hombre que se ajusta a sus requisitos espirituales, que está dispuesto a pagar el precio total del discipulado, lo usa hasta el límite a pesar de sus evidentes deficiencias. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora queremos pedirte que si estas enseñanzas te han sido de gran bendición a tu vida, te exhortamos a que las compartas en tus redes sociales y que nos escribas, que queremos saber tus comentarios. Y ahora me despido hasta un próximo programa. Bendiciones y gracias por tu sintonía.